Si me voy muy rápido, por favor, avísenme, porque luego de repente me da por hablar muy rápido y no me detengo. Entonces, nada más me van diciendo y con muchísimo gusto me regreso o le bajo la velocidad un poquitín, ¿va? Gracias. Sí. A ver, muchachos, me gusta empezar con algo que nos han dejado las personas que han estado antes que nosotros. Y en este caso, se me cruzó este dicho por San Luis Pasteur, que es: laboratorios, los hombres de ciencia son como soldados. Y ahí se los dejo para que ustedes lo piensen. Toda esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que adaptarnos a reacomodar ciertas cosas, ciertos conocimientos sobre todo, pero sobre todo a reaprender. Pero yo creo que hay cosas que nos cuesta muchísimo trabajo, como son el aprender a distancia sobre cosas que no podemos hacer, no podemos tocar, no podemos palpar. Y en el caso de microbiología se da mucho este tipo de cosas. Entonces, bueno, son de las cosas que ya nos tocará en el camino aprender y volver a reaprender. El maestro les comentaba que en el crecimiento microbiano pues hay varios factores que lo afectan, como es la temperatura, la presión osmótica, pH, oxígeno, potencial redox, actividad de agua y humedad. Todas ellas más o menos las íbamos a ver en este tercer bloque y vamos a tratar con datos anteriores de otros grupos, más o menos mostrarles lo que teníamos que haber visto. En este caso, estaban hablando de la temperatura y les estaban diciendo que es un parámetro ambiental importante, condiciona crecimiento y supervivencia del organismo. A mí me han preguntado que qué factor creo yo que es el más importante. Yo creo que no existiría una palabra que dijera yo, la temperatura es el más importante, pH es el más importante, la actividad del agua. Yo creo que cada uno de ellos tiene una importancia en especial y que lo hace definitivo, o que lo hace que esa combinación de todos afecte el crecimiento del microorganismo. Entonces, la temperatura siento yo que es una de las más importantes. Entonces, les estaban diciendo, encima de la temperatura máxima de crecimiento se dejan de sentir esos efectos sobre la debilidad de la bacteria, porque muchas de ellas pues mueren, y las que están debajo de la temperatura también, o en temperaturas muy frías, como les comentaba el maestro, pues también es muy difícil encontrar estas bacterias, pero aún así se han encontrado. Entonces, la temperatura más alta que un microorganismo es capaz de soportar es una característica útil para su estudio y las aplicaciones a las que puedan tener. ¿Se han escuchado de la TAC polimerasa? ¿Muchachos? ¿De cuál, perdón? La TAC polimerasa. Sí. ¿Qué es? Yo no la escucho. ¿No? Solo O de sea, la nada más DNA me y suena el R. nombre. ¿Alguien ahí decía algo más? Es una enzima, pero no me acuerdo bien su función. Ajá. Ahorita, bueno, no ahorita, sino se puso muchísimo de moda. ¿Cómo le están haciendo para secuenciar? Pues sí, yo creo que sí, es correcto decirlo. El virus de COVID. Con una reacción en cadena de la polimerasa. Exactamente. Entonces, ahí utilizan un método. ¿Cómo se llama ese método? PCR. PCR. ¿Y cómo se hace? ¿Alguien sabe cómo se hace? No. Más o menos. Se utilizan unas enzimas y unos primers y se ajusta a 3 temperaturas, en las que en cada temperatura ocurre una fase diferente. Exacto. Entonces, no nos vamos a meter mucho en eso porque les van a dar una clase muy padre de ingeniería genética donde seguramente les van a hablar de esta parte, pero saqué el tema porque dentro de todo lo que se descubrió es que se empezaron a encontrar enzimas de microorganismos que soportaban o que vivían en temperaturas en rangos muy extremos.
Entonces, esta fue justamente una de las enzimas, la más importante, y a partir de ahí se empezaron a hacer una serie de estudios para hacer este tipo de PCRs, para hacer los PCRs, de hecho. Entonces, fue el parteaguas para la realización de esta técnica. Entonces, para que vean nada más una de las tantas aplicaciones que se puedan tener. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho de esto. ¿Vieron esta gráfica, creo, verdad, maestro Oscar? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Ok, bueno, nada más así para recapitulando. Tenemos temperatura mínima, tenemos una temperatura máxima y tenemos una temperatura óptima. En la temperatura, la mínima, el maestro les comentaba que existe una gelificación de la membrana. Aquí los procesos se llevan a cabo lentamente, no hay casi crecimiento o un crecimiento mínimo. En la 2, las reacciones enzimáticas aumentan su velocidad, pasa como cuando comemos algo de azúcar y estamos todos desganados, empezamos a caminar rapidísimo o empezamos a acelerarnos y empezamos a tener un poquito más de crecimiento, ¿no? Entonces, en el número 3, en una temperatura óptima, las reacciones enzimáticas se llevan a cabo su máxima velocidad posible, pero llegan hasta ahí. Y en la máxima existe ya una desnaturalización de proteínas, hay un colapso de la membrana citoplasmática y lisis. Esto, vuelvo a lo mismo, ya lo vieron, las bacterias poseen ese sistema enzimático que les ayuda a desarrollarse a las temperaturas y se clasifican como lo que escuché, el maestro se los dijo, psicrofílicas, las mesofílicas y las termofílicas. Aquí ya empezamos a tener otro concepto que sería el de calor. La resistencia al calor es diferente en cada uno de los microorganismos y esa utilización de calor y la eficacia depende de 2 factores, que es el punto térmico mortal y el tiempo térmico mortal. El punto térmico mortal es esa temperatura mínima necesaria para que mueran todos los organismos de una población en un tiempo determinado. Y el tiempo de referencia es de 10 minutos. En este caso, la temperatura varía y el tiempo es constante. En el tiempo térmico mortal es el tiempo mínimo necesario para que todas las bacterias de una suspensión mueran a una temperatura determinada. La constante es la temperatura y el tiempo es el que varía o la variable. Los factores que afectan al punto térmico mortal y tiempo térmico mortal en cada una de nuestra población sería el número de células por mililitro presentes de la solución, o sea, las famosísimas UFS, las unidades formadoras de colonias, el estado fisiológico de los organismos, es decir, puede ser que sean unos microorganismos que son, vamos a llamarles jóvenes, contra otros microorganismos que tienen un tiempo más de estar suspendidos o estar crecidos. Las posibles, la existencia de esporas, la edad de cultivo, pH, la composición del medio de cultivo, grado de humedad a que son expuestas el calor. O sea, todo esto, cuando nosotros tengamos o vayamos a probar un soporte o vayamos a probar si una bacteria se puede desarrollar o no en cada uno de esos soportes, tenemos que tomar en cuenta todo este tipo. ¿Ustedes creen que me haya hecho falta algo aquí en esos factores? De los microorganismos, tomando en cuenta de la población de los microorganismos. Acuérdense de la primera parte de las prácticas. ¿Qué fue lo que vimos? Medio de cultivo. Ahí está. Pues medio de cultivo puede ser, pero es el medio de cultivo donde nosotros los vayamos a crecer, ¿no? Antes de tomar esta bacteria que vayamos a probar. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Un poquito antes del medio de cultivo. Que tiene que ver con el número de células, con el estado fisiológico posiblemente, o la posible existencia de esporas también. Piénsenle un poquito. ¿El medio de donde aislamos las bacterias? Un poquito antes. Que veíamos en el microscopio. ¿El tipo de bacteria? ¿Perdón? Tu morfología. Exactamente, la morfología. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el calor afecta a la bacteria si se encuentra aislada o si se encuentran racimos? Sí. Puede ser. ¿Sí qué?
¿Sí le afecta? ¿Perdón? Bueno, Dijimos que sí le afectaba. sí, sí le afectaba. ¿Por Bueno, qué ya creen? entendimos. Tal vez porque como está asociada, bueno, su forma, bueno, impide que ciertos factores químicos la inactiven o algo así por el estilo. Sí, 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 tienes razón, pero ¿qué más? A ver, ¿qué más se les ocurre sobre esto? Si es una colonia, tal vez haya mayor área superficial sobre la que incide la temperatura. Si se encuentra aislada, No, si es una colonia, puede que también, como es una mayor área superficial, puede que también la temperatura afecte un poquito más. Bueno, no sé. no, sí, tienes razón, pero, por ejemplo, podríamos pensar cómo afecta a un coco o cómo afecta a un bacilo, ¿no? Pero también tendríamos que ver si están aislados, están en racimos, están en pares o están en cadena. Entonces, efectivamente, cualquiera de estos factores puede afectarlo, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta Sí, cómo todo el conocimiento de la primera parte y la segunda parte, que por desgracia no la vimos, y esta tercera parte más o menos engloba todo lo anterior que habíamos estado revisando o que han estado revisando? sí. Entonces, para que no se pierdan, sobre todo en este segundo examen, hoy hicieron el segundo examen, en el tercer examen, tiene que ver mucho con esto, muchachos. ¿Qué aplicaciones podemos tener con el punto térmico mortal y con el tiempo térmico mortal? Pues sobre todo en las industrias alimenticias lo podemos encontrar para la conservación de productos y de productos alimenticios y bebidas, para el tratamiento de semillas sin pérdida de viabilidad, porque imagínense, o sea, si sometemos a temperaturas extremas o a una temperatura, pues simple y sencillamente esterilizamos la semilla y pues ya no va a ser viable, ¿no? Entonces, este es el principio de la pasteurización y también el principio del autoclave, que es para esterilizar justamente. El tiempo térmico mortal permite elegir la temperatura que altera menos las cualidades del material a conservar, porque imagínense, si nosotros sometemos a temperaturas extremas, pues simple y sencillamente, pues ya no el producto que nosotros estamos sometiendo a esa temperatura, pues va a perder todo el sentido, va a perder el sabor, el color, simple y sencillamente no va a ser agradable a la vista y nosotros pues no podemos tener éxito en lo que realmente estemos proponiendo para innovar o para proponer algún tipo de alimento. ¿Sí? El tiempo térmico mortal varía también según el tipo de material, la concentración de azúcares, proteínas o grasas, la concentración de sales, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el objetivo de la práctica? Era determinar el tiempo térmico mortal y punto térmico mortal para dos microorganismos diferentes en 4 medios de suspensión, o sea, los soportes. ¿Qué soportes se utilizaban? Cada uno tenía sus propiedades físico-químicas, pH, concentración de solutos, actividad de agua y capacidad calorífica. Usábamos la leche, agua destilada y jugo de naranja. El agua destilada es buen conductor de temperatura, el calor penetra mejor y se distribuye en forma más uniforme en la célula, sin color, inodoro, insípido, hierve a temperatura de 100 grados centígrados y su punto de solidificación es de 0 grados centígrados. Usábamos también la leche descremada. En este caso, a pesar de que está descremada, posee un poquitito de aceite y de grasa y puede englobar las células vegetativas en las esporas y las protege de la acción del calor. Entonces, presenta hidratos de carbono como la lactosa, tiene grasas y tiene caseína. La sacarosa es azúcar al 50%, una concentración elevada de azúcar puede tener un efecto protector frente al calor de las esporas bacterianas. Y entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta cómo va a proteger a la bacteria y qué resultados deberíamos de tener con ellas. Entonces aquí les puse lo que es la leche y la sacarosa, que son sustancias que poseen macromoléculas en su composición, brindan una barrera de protección y evitan ese contacto directo del calor a la membrana o pared de los microorganismos. También usamos jugo de naranja. Aquí tenemos otro factor que es el pH.
Entonces, el jugo de naranja normalmente lo encontramos con un pH ácido. Tiene vitamina A, B y C. Y aquí depende el metabolismo de la bacteria y su evolución para la adaptación de este medio, y también deberíamos de haber tomado en cuenta cómo afectaría para someterlo a estos procesos. Usábamos 2 bacterias, Escherichia coli, que es una bacteria, gram negativo, anaerobio facultativo, móvil por flagelos que rodean a su cuerpo, no forma esporas y aislado. Profa, Mande. ¿por qué no se usó leche entera? Fíjate que he preguntado eso y me lo han contestado como 50 veces, pero no sé por qué. No sabré decirte por qué. Maestro Oscar, ¿estás ahí? Sí, el problema de utilizar la leche La entera grasa, creo. es la grasa. Y cuando nosotros sometemos a un proceso térmico, la grasa se nos separa, por eso se nos forma la nata en la leche. Entonces, pues utilizamos leche descremada, porque se ha observado que con leche entera, por ejemplo, cuando se somete a un proceso de pasteurización y no se hace una homogeneización correcta, la formación de los glóbulos de grasa favorece que algunos microorganismos puedan sobrevivir al proceso térmico, como en el caso de Brucela. Entonces, cuando se hace análisis de Brucela en leche, se busca en la interfase, es decir, entre el espacio que queda entre la grasa y la leche, que es donde queda el microorganismo. Entonces, nos costaría mucho trabajo a nosotros poderlo recuperar, pues cuando no se tiene pues, la habilidad para poder trabajar con estos tipos de microorganismos. Por eso y es por facilidad más que por otra cosa. Exacto. Entonces no andaba tan alejada de la realidad, pero efectivamente era por la grasa. Nada más que el maestro lo amplió un poquito mejor. Y también, ¿puedo seguirle o tienen otra pregunta? No. Ok. Usábamos también Bacillus megatherium, una bacteria gram positiva, aerobia, formadora de endosporas, en forma de bastón, se encuentra en el suelo y se considera un saprófito. Es una bacteria extremadamente grande. Podríamos haber usado acá Bacillus subtilus o Bacillus megatherium, muchachos, pero teníamos que haber usado un bacilo. Es 100 veces más grande que Escherichia coli. Entonces, es una bacteria también muy utilizada, igual que Escherichia. ¿Cómo lo hacíamos? Aquí para determinar el punto térmico mortal, sembrábamos cualquiera de las cepas, Escherichia coli y Bacillus subtilus por separado, por supuesto, en diferentes tubos, agregábamos 1 mililitro a cada uno de los tubos, lo teníamos en cada uno de los soportes, y lo sometíamos a diferentes temperaturas. Entonces, teníamos también un tubo testigo, teníamos un baño de agua por 10 minutos, y después lo sembrábamos por una estría abierta, una asada de cada uno de estos tubos en gelosa nutritiva, 24 horas a 37 grados centígrados. El tiempo térmico mortal, igual, teníamos la cepa, obviamente teníamos que haber etiquetado primero y después agregábamos 1 mililitro a cada tubo y después lo llevábamos a un baño de agua a 70 grados centígrados por diferentes tiempos y después esperábamos que se enfriara y después sembrábamos por una estría abierta. En punto térmico mortal, aquí están, vean la diferencia, vean por ejemplo aquí cómo está el crecimiento, estamos igual por medio de la turbidez y vamos a determinarlo por medio del método de las cruces, mayor crecimiento, menor crecimiento, bueno aquí por ejemplo lo podíamos saber, no sé si, bueno en esta no lo hicimos, pero teníamos que haber comparado la serie del mismo microorganismo, es decir, Escherichia coli a diferentes temperaturas teníamos que compararlos con Escherichia coli, no podíamos haber comparado Escherichia con Bacillus, sino por separado cada uno de ellos a sus diferentes temperaturas, cómo sería el crecimiento. Entonces, este método de las cruces es un método, pues si no el mejor método, pero sí es el método que más adecua a esto. También podemos tener unas hojas rayadas y veíamos el crecimiento a través de esas hojas rayadas para observarlo mejor. Entonces aquí, por ejemplo, para mí, Margarita, tendría un crecimiento de 4 cruces, también tendría un crecimiento de 4 cruces, aunque podría ser también uno de 3 cruces, y estos obviamente no tendrían ningún crecimiento.
Entonces, así se van determinando y se van tomando en cuenta, pero también se recomienda que la persona que lea estos tubos tiene que ser el mismo criterio o cuidar que los criterios no sean tan diferentes. Por ejemplo, si el maestro Oscar y yo leyéramos esto, a lo mejor el maestro Oscar pensaría que estos dos son de cuatro cruces y este posiblemente tendría una cruz. Es un decir, por supuesto, pero yo pensaría que esto serían de 4 cruces, 3 cruces, y esto no tendría ningún crecimiento. Lo que quiero concluir con todo esto es que tenemos que aprender a tener un mismo criterio para todos, porque si todos estamos colaborando, no podemos decir que yo pienso que este es de 4, este es de 3 o este es de nada, y decir, a ver, tú léelo también. Entonces, aquí ya entran muchos criterios y a veces se pierde muchísimo tiempo en estar revisando este tipo de resultados. ¿Sí me expliqué con esto? Sí, sí, Y el tiempo térmico mortal es igual acá. Si se dan cuenta, miren, esto, por ejemplo, está muy turbio. Aquí le pondría 4 cruces. Aquí, pues, no se ve crecimiento, pero sería cuestión de agitarlos y resuspender para ver si tiene o no crecimiento. Aquí también se da mucho, muchachos, que cuando estamos trabajando, por ejemplo, si yo viera aquí en general cuál fue el mejor soporte, ¿cuál ustedes me dirían que es el mejor soporte? Si es un mejor soporte, va a permitir que crezca más o que crezca menos. Si es un soporte que no ayuda en nada. ¿Sí? Tomo la muestra, la siembro por estría abierta y empiezo a determinar dónde creció más. Si crece más, quiere decir que el soporte fue bueno o fue malo. Bueno. que fue bueno. Bueno. ¿Sí? La leche, por ejemplo, ¿qué pensaríamos de la leche acá? Vean estos resultados de la leche y estos de sacarosa. No estoy viendo microorganismo, nada más estoy viendo soportes en este caso. Sería mejor la sacarosa, ¿no? La sacarosa. Miren, aquí, por ejemplo, el jugo de naranja. ¿No se parece el jugo de naranja a la leche? Sí. Un Sí, poco. se parece. Un poco. ¿Sí? Y también aquí tendría que ver, para poder dar un resultado idóneo, bueno, no idóneo propiamente, sino para poder dar un buen resultado, nosotros tendríamos que tomar en cuenta todas las características de la cepa que estamos probando, como se los dije al principio. Y también tendríamos que tomar en cuenta el estado en el que se encuentra la bacteria. ¿Sí? Porque vuelvo a lo mismo, a veces trabajamos y no necesariamente trabajamos, por ejemplo, aquí pude haber sembrado yo y en esta pudo haber sembrado mi compañero de equipo y no necesariamente pudimos haber tomado el mismo inóculo. ¿Sí se dan cuenta cómo también cada uno de nosotros tenemos que aportar de una manera u otra para que el resultado sea el mejor? Sí. Y esos son los resultados de punto térmico mortal que tuvo la sección 1. Por ejemplo, aquí tenemos el agua, con Escherichia coli, el agua, el testigo, 50 grados, 60 grados y a los demás grados centígrados, pues simple y sencillamente, pues no tuvo ya crecimiento. El punto térmico mortal fue de 70, la sacarosa igual, la leche igual, y el jugo fue el que supuestamente aquí fue a 60 grados centígrados. ¿Qué creen que haya influido acá? pH, ¿no? El pH. pH. Muy bien. Bacillus megatherium. Fíjense, el agua, la sacarosa, la leche y el jugo. ¿Qué creen que pudo haber afectado esto? Ay, dale. Que, bueno, Bacillus había dicho que era más grande, ¿no? Por las esporas. Por las esporas, efectivamente, las esporas. Ese es un gran dato, ¿no?
Entonces también para poder estudiar todo esto tendríamos que tomar en cuenta las características de la cepa o de la bacteria que tendríamos, bueno, sí, lo que tendríamos que estudiar. Punto térmico mortal, estamos otra vez, Escherichia coli y Bacillus megatherium. ¿Sí ven las diferencias? Sí. Estos son otros resultados. El tiempo térmico mortal. Si lo ven, miren, por ejemplo, aquí era lo que les decía, es el error humano. ¿Sí? Aquí no crece, bueno, aquí ya no crece y de repente crece y de repente ya no crece. Generación espontánea, ¿no? Bueno, quién sabe, la verdad. Les digo que también depende mucho de la persona que está haciendo la lectura y de la persona que está reportando. Por eso el error humano siempre, siempre hay que tomarlo en cuenta y descartar lo menos posible. ¿Sí? Vemos Bacillus megatherium. Vean en Bacillus. De la sección 2. ¿Sí están viendo, perdón, el comportamiento de las bacterias en los soportes? Sí. Sí. ¿Y aquí qué me pueden decir de esta gráfica? ¿Ahí qué se está graficando, profesora? Ahí están graficando el punto térmico mortal. ¿Qué crees que vaya abajo y qué crees que vaya arriba? Abajo la temperatura y arriba el crecimiento. Bueno, es un decir, el eje de las paradas y el eje de las cosadas, como le dicen. Efectivamente. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Los soportes con respecto a E. coli. Escherichia Coli. y a las temperaturas, ¿no es cierto? Ujú. Y si se dan cuenta, la leche y la sacarosa, por ejemplo, casi podríamos decir que pueden estar acá. No se alcanza a distinguir, por desgracia, cuál es cuál, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Pero también hay que muestra que es un mejor soporte, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bacillus megatherium. Sí coincide mucho con lo que tenemos anteriormente, ¿no es cierto? ¿O no se ve? Sí se ve. ¡Despierten! Aquí tenemos también punto térmico mortal de Escherichia, punto térmico mortal de Bacillus, tiempo térmico mortal de Escherichia. Vean los soportes, Bacillus, los soportes. Profesora, en la anterior gráfica, ¿todos los soportes siguen esa tendencia? ¿En esta? Ajá. O sea, el agua, sacarosa, leche y jugo, ¿están debajo de esa línea? Se puede, mira, realmente no está muy clara esta gráfica. Yo creo que el agua no podría estar acá, pero sí la sacarosa, leche y jugo, y posiblemente aquí crecieron, se mantuvieron en esta misma línea y hace que todo sea de un solo color. Pero si nos damos cuenta en esta tabla de resultados, vean cómo está. ¿Y qué tiene que ver acá? Yo creo que tiene que ver la bacteria, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Es correcto? Maestra, ¿me permite intervenir? Sí, claro, maestro. Bueno, miren, jóvenes, si ustedes están determinando un punto térmico, están viendo cuál es la temperatura mínima que marca el microorganismo. De entrada, ustedes, bueno, en este caso, se pudo demostrar que Bacillus, bajo las características que ya les mencionó la maestra Margarita, por la forma, la agrupación, el gram, todas esas características que lo va a hacer diferente a Escherichia coli, por supuesto. Marca la diferencia porque un microorganismo es más resistente que el otro. En el caso de los gram positivos, tienden a ser más resistentes a los factores físicos por el grosor de la pared celular y aparte la espora, en este caso, de este microorganismo. Pero si el punto térmico
No lo pudieron establecer porque después de los 92 grados el microorganismo iba a estar viable. Si yo quiero determinar el tiempo térmico, aquí se estableció a 70 grados. ¿Quién va a sobrevivir a esta temperatura de 70 grados? Pues Bacillus, porque a 92 no le hizo nada, a 70 grados mucho menos. Y en cambio, Escherichia coli, pues sí se nota cómo cae en el tiempo térmico mortal, porque al ser una bacteria gram negativa, más sensible a la temperatura, determinaron que su punto térmico mortal estaba a los 70 grados. Ahora lo que querían ver era cuál era el tiempo térmico mortal y vieron cuántos minutos después de calentar a 70 grados el microorganismo perdía la viabilidad. Entonces rápidamente pierde la viabilidad del microorganismo en el tiempo térmico mortal y esto es lógico. Por supuesto, Escherichia Bacillus no se puede determinar porque tendríamos que poner por arriba de 92 grados. Y en el caso de los soportes, pues ya se los comentó la maestra Margarita, aquí depende de la capacidad calorífica de cada uno de ellos, del pH, de la concentración de solutos, de la densidad, de la viscosidad, de muchas variables, de muchos factores que pueden estar influyendo en que los microorganismos puedan sobrevivir. Pues imagínense ustedes, tienen una cápsula y ustedes la van a dar un tratamiento térmico, está contaminado con un bacillus, pues mucho gusto, eso nunca lo van a poder eliminar. Y si estuviera contaminado con Escherichia coli, posiblemente sí la podían eliminar en un tratamiento térmico. Entonces, esto es una aplicación directa hacia su área, hacia el área de alimentos, donde ustedes podrían ver cómo podrían eliminar una contaminación en una línea de producción. Nada más, maestra Margarita. Sí. ¿Sí entendieron, muchachos? Sí. Y aquí tenemos Sí, unos sí. puntos térmicos mortales reportados en la bibliografía de Escherichia coli y Mycobacterium tuberculosis y las endosporas, por ejemplo, que es algo que lo que les comentaba el maestro Oscar en este momento, a 120 grados centígrados, ¿quién va a aguantar esas temperaturas? Solamente aquellos microorganismos que tengan pues todas esas facultades para poderlo hacer, ¿no? Endosporas y ¿qué más se les ocurre que podría tener? ¿Cápsula? Por ejemplo, también. Pues por eso les decía al principio que teníamos que revisar parte de los conceptos que aprendimos en el primer bloque, que es la morfología colonial. Y tendríamos, bueno, yo no me sé, la verdad, las características de cada una de las cepas como un profesor que conozco que tienen por aquí muy cerca, que se sabe todas las bacterias qué son y qué no son y qué tienen y qué no tienen. Entonces, pues tendríamos que aprender a conocer la morfología de cada una de esas bacterias y saber más o menos a qué tratamientos los podemos, pues ponerlos y hacerlos, ¿no? Entonces, les voy a mandar esta presentación y les pongo aquí también un enlace de YouTube. Está muy interesante porque habla sobre unos procesos térmicos y esos procesos térmicos son aplicados justo con este punto térmico mortal, con el tiempo térmico mortal, con la esterilización y sobre todo también con la pasteurización. Entonces, por mi parte es todo, muchachos. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta.